Futbolista, mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental, pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables, y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, vamos a reanudar esta linda charla que tenemos con el experiente técnico uruguayo Sergio Marcarián. Una charla que ha sido muy buena, muy positiva, sobre todo para todos aquellos muchachos jóvenes que sientan la inquietud de lo que es dirigir un equipo por las alternativas que uno va pasando a lo largo de su vida. Sergio, habíamos quedado, antes de venir a esta segunda parte, que nos contara cómo fue su experiencia, lo que fue la Olimpiada que tuvo la suerte de vivir con la selección paraguaya. La verdad que yo lo había escuchado en aquel momento, pero vivir el ambiente, el clima de los Juegos Olímpicos es muy especial. Convivir en la Villa Olímpica con atletas de otras especialidades, ver a los grandes monstruos del mundo, a los saltadores, a los velocistas, no a los basquetbolistas, porque los basquetbolistas concentraban en hoteles, no estaban ahí, sobre todo los de gran prestigio, los de la NBA y demás, ¿no? Pero todas las demás especialidades, participar en un comedor para 3.000 personas, donde nos sentábamos cada cual por su lado, te podías sentar con nadadoras o te podías sentar con tipos que levantan pesas o con luchadores. A mí siempre me tocaban los luchadores en la mesa. Una experiencia hermosa, con gente vestida de las más diversas formas. Imagínate ver árabes, hindúes, Africanos. Sí, todas las nacionalidades metidas ahí, una experiencia maravillosa. Y después, bueno, los juegos, ¿no? Los partidos de los Juegos Olímpicos también, una experiencia maravillosa. Yo tenía muy buen equipo, muy buen equipo. Nos fue bastante bien, perdimos en cuartos de final con Ghana, que finalmente jugó la semifinal contra España, ¿no? España terminó campeona del mundo, España de Guardiola, Luis Enrique, Amor, Kiko, Solozábal, Laza, un lateral izquierdo, Ferrer, lateral derecho, gran equipo de España. Eso era base de una selección juvenil campeona de ellos, ¿no? Claro. Yo creo que el deporte español tiene un punto de partida para el buen momento que ha vivido, o que sigue viviendo, que es los Juegos Olímpicos, y todo lo que hizo España como nación para respaldar las actividades deportivas a partir de esos Juegos Olímpicos. Ni hablar el fútbol, el resurgimiento del fútbol español es a partir del 92. Ahí aparece esta generación maravillosa que encabezó Guardiola, o que todavía tiene de alguna manera la cabeza visible en Guardiola por lo que es como entrenador, pero que la conformaron los Luis Enrique, otro nivel también bien alto del deporte español. Así que participar de esos Juegos Olímpicos fue maravilloso. Conocer a la gente de la oficina técnica de la FIFA, participar del armado, de la construcción, de la información técnica del torneo. O sea, es un nivel diferente que para mí realmente es de las experiencias más lindas que he vivido, ¿no? Hablamos de la elite, ¿no, Sergio? Es la elite, sí, sin duda es la elite. Y los que andan bien en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales Sub-20 son los que terminan conformando buenas selecciones. Yo siempre cuento el caso de Chile, ¿no? El fútbol chileno no era un buen fútbol, pero nunca tuvo grandes consagraciones hasta que llega esta generación. Esta generación es finalista de unos Juegos Olímpicos con Nelson Acosta como entrenador, y es semifinalista de un Mundial Sub-20. Pero son dos generaciones que se unen y que Marcelo Bielsa elige. A Marcelo Bielsa le habían ofrecido en ese momento Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y él elige Chile. Yo sé muy bien esta historia porque después de Marcelo me lo ofrecían a mí todos. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Salía Marcelo otra. El uno era Marcelo y Marcelo no agarraba y me hablaban a mí. Y yo tampoco agarré, porque no agarré ninguna de esas elecciones hasta más adelante.
El hecho es que Marcelo eligió dos generaciones maravillosas, que son los que todavía están jugando, algunos ya han quedado de lado, Fierro, Suazo, esos han quedado de lado, pero todavía siguen el arquero, Medel, Alexis, yo qué sé, todos estos chicos que hacen la grandeza del fútbol chileno, y que seguramente cuando dejen de jugar, se acabó Chile. ¿Por qué? Porque ni antes ni después ha tenido generaciones tan maravillosamente dotadas como estas, que es distinto del fútbol uruguayo. Por eso yo hablo de la grandeza del fútbol uruguayo. La grandeza del fútbol uruguayo está en la generación, está en la formación, está en la red más densa. Cuando digo más densa, es la red de fútbol infantil más densa. Quiere decir que hay un club pegado al otro. Vos vas a los barrios de la periferia de cada ciudad del Uruguay, y hay un club de babifútbol al lado de otro. No hay un niño que se pierda, no hay un niño que no juegue. Y después toda la preocupación que tenemos los entrenadores y los dirigentes uruguayos y el periodismo uruguayo por la formación, por la séptima, por la preséptima, por la sexta, por la quinta. La información que hay en Uruguay de los torneos de menores no existe en ninguna parte del mundo. Hay programas de televisión que se hacen con niños del fútbol infantil. Hay una organización nacional de fútbol infantil que piensa en eso. Hay gente que piensa en la formación de los técnicos, de los papás que empezaron siendo técnicos de sus hijos y que después continuaron en esos clubes y han recibido cursos para monitores y cursos de entrenadores, y se sigue creciendo y se sigue apostando a la organización. Por eso me parece maravilloso lo que pasa en Uruguay, y que hace que esta presencia mundial de Uruguay, a pesar de nuestros 3 millones de habitantes que juegan en contra, permanezca por tantos años y va a seguir permaneciendo por muchos años. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo, porque la máquina de producir está bien, está aceitada y sigue produciendo. Y cada vez son más los que vienen al Uruguay, vos sabés muy bien, sí, a preguntar cómo hacen. Y nadie entiende. ¿Cómo hacen? Hace muchos años, ¿se acuerda, Sergio, que dijeron que habían venido unos rusos a estudiarnos? ¿Por qué teníamos la colonia más goleadora de Europa, siendo de los que menos presencia teníamos allá? Y empezaron a ir a las canchas Babi, a la ropa, a un montón de detallecitos que ellos tenían de más superado, y la verdad que pudieron entender poco lo que es esto. Pero como dice usted, la organización es muy grande, la cantidad de chicos que juegan es muy grande. Y es barata, se autosustenta. Se autosustenta. Bueno, es increíble. Los padres. Dicen que hay alrededor de 100 y pico de mil personas afectadas a todo este movimiento que es el fútbol infantil, que hay más de 70.000 niños federados. Es increíble, es maravilloso. Y el nivel de competencia que tienen, ¿no? Y el nivel de competencia. Un chico, los que juegan bien, llegan a la séptima división de un equipo con 10 o 12 finales encima. Sí, arriba de 300 vos ves partidos una selección uruguaya, ahora la partidos. selección uruguaya sub-15 hoy justo le ganó a una sub-15 de Perú 4-0. Ayer, sí, 4-0. Ves una sub-17 de Uruguay parada en la cancha y decís, este juega en primera. Una presencia, una soltura, un control, un entendimiento del juego, un físico. Es la formación que viene desde muy chiquito, que tiene defectos seguramente, que los deben seguir teniendo defectos, pero se trabaja y mucho, y para mí es la razón principal de nuestro poderío. Sergio, de los países que tuvo la suerte de dirigir y de vivir, ¿dónde se sintió más cómodo desde el punto de vista de su profesión? De decir, el estatus que genera ser el técnico de determinado equipo o determinada selección. En Grecia. En Grecia. Sí. El respeto que hay por el entrenador en esas latitudes es muy grande. Vos sos el coach, el míster, y el respeto del futbolista. Yo la verdad no me quejo del respeto que me han tenido todos mis futbolistas. Nunca he tenido ese problema de que a alguien falte el respeto. Pero en Europa es muy natural. Los futbolistas, los dirigentes, el periodismo, el público. Vos jugás la Champions League, ¿no? Yo he tenido la suerte de dirigir la Champions y de dirigir la eliminatoria para jugar la Copa Europea de las Naciones. Un respeto del público. No sé, acá vos jugás una Copa Libertadores, llega el ómnibus del visitante.
Y lo menos que te comes es una puteadita, lo menos. Sí, sí. Y una piedrita y un señal que te hacemos 4. Y en Europa vos llegás a cualquier ciudad donde vos juegues y la gente cuando ve venir el ómnibus del visitante se abre camino, te saluda con la banderita de su club, o con la que llevo, o con la bufanda que llevan de su club, pero te aplauden, te dan la bienvenida. Es otra cosa, es un respeto que hay. Y el periodismo, ¿no? El periodismo que quiere conocer tu opinión, pero la quiere conocer de verdad. No para salir corriendo a hacer la nota y irse a su casa. No, la quiere conocer de verdad, se interesan por uno. A mí me resultó muy gratificante. Los 2 periodos para mí más importantes que he tenido en Europa han sido Panathinaikos, a pesar de que tuve 4 años en Grecia. Lo de Panathinaikos fue muy especial porque jugar la Champions 2 años seguidos, jugar copas europeas con ellos, me significó una gran experiencia, ¿no? Cruzarme con grandes entrenadores. Entonces, y esto de ahora, ¿no? Esto de este año, de esos pocos partidos que dirigí también, en un clima maravilloso, con futbolistas de muy buen nivel. La verdad que son experiencias muy ricas, Rubén, muy ricas. Hay momentos cuando uno trabaja afuera y los que estamos vinculados al fútbol y conocemos gente que trabaja en Europa que me dice que hay que tener el poder de traslación de ver un futbolista en una cancha uruguaya, imaginárselo jugando en Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, los partidos que se juegan en el estadio, los pisos, que para nosotros es muy bueno en relación a los pisos que vivimos cuando éramos jóvenes. Pero los ¿Y vos pisos, te referís a verlo en el Uruguay jugando, cuando uno transportarlo a Europa, decir, esto que hace acá, ¿lo puede hacer allá? Exactamente. Sí, porque es cierto lo que decís. Es cierto que decís, porque, a ver, hay algunos aspectos del juego que en Europa son más fáciles que acá. A lo mejor tenés el segundo antes de recibir más claro que acá. Porque acá, antes de recibir, tenés que preocupar de que te llegue, porque no sea cosa que pegó en una montañita tiempo y forma. Y se me fue. Allá cuando el compañero te miró, tranquilo que te viene. Lo que tendrás que decidir es si paro con izquierda y juego con derecha, si paro con derecha y juego con izquierda, o si driblo, o si arranco, o si hago. Tenés que tomar decisiones ya de cosas que acá te tenés que preocupar después de resolver cómo te llega la pelota. Pero hay algunos aspectos que son contra también. Y es que la velocidad del que te enfrenta es diferente. Tu velocidad de acá ya no te sirve allá. Tu salto acá ya no te sirve allá. Porque a lo mejor te enfrentas a tipos que saltan igual o más que vos. Y además porque los rivales también son a lo mejor un poco más fuertes que lo que normalmente enfrentas acá. Entonces está bien lo que vos decís vos, hay que trasladar esto, cómo funcionaría allá. Es probable, se da mucho con el fútbol mexicano, mirá, se da mucho. Al fútbol mexicano llegan jugadores con una trayectoria, vos decís, este tipo llega acá, la rompe. Y no andan los tipos. Y llegan algunos muchachos que en sus países nada, y allá fueron y la rompieron. Se da mucho, vos mirás hoy en el fútbol mexicano, los mejores jugadores son tipos que en su país, y en cambio han ido nombres y no pasó nada. Y en Europa se dan algunas de estas cosas. Hay casos raros. Yo cuando el Pato Aguilera, de quien hablábamos recién, cuando el Pato va a Italia, yo creí que era un error de su representante llevarlo a Italia. No me parecía que era el fútbol ideal para él. Y el Pato, por talla, por velocidad, con todo el respeto por todos los demás muchachos, fue uno de los uruguayos que mejor jugó en Italia. Con la talla que tiene, con el peso que tiene. El Pato cuando yo lo dirigía pesaba, no sé, 50 y poco. Y con eso fue a Italia. Y jugó bien. Hizo goles. Hizo goles. ¿Cómo se llamaba aquel Escurabi jugaba ahí con Escurabi. Con Escurabi. Como además viendo, hablábamos el otro día con el Vasco y él me decía que cuando se van al Mundial, terminaban de hacer los entrenamientos y se quedaba viendo cuando se quedaban a hacer definición. Polilla, Fonseca, Rubén Sosa, el Pato, el Manteca Martínez, el Polilla Chico. Definían mal todo. De 10, 9 adentro. Claro. Y una capa que la sacaba el arquero. Claro. El potencial ese que creo que todavía seguimos manteniendo
soy capaz que soy un convencido que los medios que tenemos acá no son los adecuados para poder mejorar. Hay una etapa que usted me contó fuera de cámara, que es cuando usted llega a la final de la Copa Libertadores con Sporting Cristal, con Cristal, que en aquella época se empezaba a hablar acá de lo que era un pulsómetro había en el Uruguay, creo. Sí. Y usted tenía 20, sí. en un club de Perú, y en el Uruguay la selección no tenía ese tipo de elemento, ¿no? Sí. Esa fue una experiencia muy linda, Sergio, ¿no? ¿La de Cristal? Sí, fue muy linda, sí. Cristal fue el primer equipo, o el único equipo, de todos los contratos que he hecho, en el que el presidente condicionó mi contratación a que yo fuera fiel al estilo. Claro que tuvimos que tener una conversación, nos reunimos en un hotel acá en Montevideo, tuvimos una conversación como de 10 horas, en la que él me preguntaba a mí qué era lo que yo entendía por estilo. Le conté, me fui, a la mañana siguiente nos volvimos a reunir, y con la información que yo le había dado sobre lo que era estilo, él me dijo: a mí me gusta que mi equipo juegue dentro de lo que usted me contó, así, 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 así. ¿Usted puede hacer que nuestro equipo juegue así, así, así? Sí, claro que puedo. Y me contrató. Y nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque salimos campeones, ganamos el tercer título de una racha que era la primera vez que ganaba un equipo en Perú, 3 títulos consecutivos. Tienen un historial de Copa importante a nivel de puntos. Y en la Copa Libertadores hicimos esa Copa que no fuimos campeones porque en la semifinal con Racing de Avellaneda, los jugadores de Racing enloquecidos porque los eliminábamos, armaron situaciones, nos echaron 2 jugadores y esos 2 jugadores eran vitales para el primer partido local en la final. No ganamos el primer partido, lo empatamos en nuestra cancha y después perdimos 1-0 en Brasil. Así que me parece que por un tema de que no pudimos sustituir bien las ausencias de esas expulsiones. ¿Qué fueron? Fueron Rivera y Amoaco. Amoaco era un jugador de nacionalidad ganesa, creo, que jugaba banda izquierda, y Rivera era un muy veloz jugador peruano que jugaba banda derecha. Hermano de Guerrero, distinto apellido pero de la misma madre. Como Guglielmoni y Cavani. Sí, hermano de Guerrero. Velocidad pura, o sea, la mamá evidentemente unos genes de primera, ¿no? Porque a los dos hijos fueron futbolistas muy veloces, Guerrero es veloz y Rivera era un rayo. Perdí esos 2 jugadores que eran los que me abrían la cancha para los partidos locales, porque yo jugaba con Juninho pegado al centro delantero, ¿te acordás de Juninho chiquito? Sí. Juninho jugaba más adentro y la banda la hacíamos o con Soto o con Rivera. La banda izquierda la hacíamos con Solano y Amoaco. Solano hizo un montón de goles, ¿no? Sí, en esa Copa hizo un montón de goles. Sí. Fue lo que le valió la ida a Boca y después a Inglaterra, ¿no? Hoy es auxiliar de Gareca en la selección peruana. Bueno, seguimos esta hermosa charla que se está yendo muy rápido, porque bueno, estamos hablando de la traslación de conceptos de alguien con una capacidad enorme, no solo de lo que ha asimilado, sino de la expresión de lo que uno va aquilatando en su vida. Así que en un rato vamos a seguir en esta hermosa charla con Sergio Marcaría. Ya venimos. De la oficina técnica de la FIFA, conocer, participar del armado, de la construcción, de la información técnica del torneo. O sea, es un nivel diferente que para mí realmente es de las experiencias más lindas que he vivido, ¿no? Hablamos de la elite, ¿no, Sergio? Es la elite, sí, sin duda es la elite. Y los que andan bien en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales Sub-20 son los que terminan conformando buenas selecciones. Yo siempre cuento el caso de Chile, ¿no? El fútbol chileno no era un buen fútbol, pero nunca tuvo grandes consagraciones hasta que llega esta generación. Esta generación es finalista de unos Juegos Olímpicos con Nelson Acosta como entrenador,
y es semifinalista de un Mundial Sub-20. O sea, son dos generaciones que se unen y que Marcelo Bielsa elige. A Marcelo Bielsa le habían ofrecido en ese momento Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y él elige Chile. Yo sé muy bien esta historia porque después de Marcelo me lo ofrecían a mí todos. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Salía Marcelo otra. El uno era Marcelo y Marcelo no agarraba y me hablaban a mí. Y yo tampoco agarré, porque no agarré ninguna de esas elecciones hasta más adelante. El hecho es que Marcelo eligió dos generaciones maravillosas, que son los que todavía están jugando, algunos ya han quedado de lado. Fierro, Suazo, esos han quedado de lado, pero todavía siguen el arquero, Medel, Alexis, yo qué sé, todos estos chicos que hacen la grandeza del fútbol chileno y que seguramente cuando dejen de jugar se acabó Chile. ¿Por qué? Porque ni antes ni después ha tenido generaciones tan maravillosamente dotadas como estas, que es distinto del fútbol uruguayo. Por eso yo hablo de la grandeza del fútbol uruguayo. La grandeza del fútbol uruguayo está en la generación, está en la formación, está en la red más densa. Cuando digo más densa, es la red de fútbol infantil más densa. Quiere decir que hay un club pegado al otro. Vos vas a los barrios de la periferia de cada ciudad del Uruguay, y hay un club de babifútbol al lado de otro. No hay un niño que se pierda, no hay un niño que no juegue. Y después toda la preocupación que tenemos los entrenadores y los dirigentes uruguayos y el periodismo uruguayo por la formación, por la séptima, por la preséptima, por la sexta, por la quinta. La información que hay en Uruguay de los torneos de menores no existe en ninguna parte del mundo. Hay programas de televisión que se hacen con niños del fútbol infantil. Hay una organización nacional de fútbol infantil que piensa en eso. Hay gente que piensa en la formación de los técnicos, de los... Y el Pato, por talla, por velocidad, con todo el respeto por todos los demás muchachos, fue uno de los uruguayos que mejor jugó en Italia. Con la talla que tiene, con el peso que tiene. El Pato, cuando yo lo dirigía, pesaba, no sé, 50 y poco. Y con eso fue a Italia. Y jugó bien. Hizo goles. ¿Cómo se llamaba aquel que Scuravi jugaba ahí con Scuravi. Con Scuravi. Como además viendo, hablábamos el otro día con el Vasco y él me decía que cuando se van al Mundial, terminaban de hacer los entrenamientos y se quedaba viendo cuando se quedaban a hacer definición. Polilla, Fonseca, Rubén Sosa, el Pato, el Manteca Martínez, el Polilla Chico. Definían mal todo. De 10, 9 adentro. Claro. Y una capa que la sacaba el arquero. Claro. El potencial ese que creo que todavía seguimos manteniendo. Soy un convencido de que los medios que tenemos acá no son los adecuados para poder mejorar. Hay una etapa que usted me contó fuera de cámara, que es cuando usted llega a la final de la Copa Libertadores con Sporting Cristal, con Cristal, que en aquella época se empezaba a hablar acá de lo que era un pulsómetro había en el Uruguay, creo. Sí. Y usted tenía 20, sí. en un club de Perú, y en el Uruguay la selección no tenía ese tipo de elemento, ¿no? Sí. Esa fue una experiencia muy linda, Sergio, ¿no? ¿La de Cristal? Sí, fue muy linda, sí. Cristal fue el primer equipo, o el único equipo, de todos los contratos que he hecho, en el que el presidente condicionó mi contratación a que yo fuera fiel al estilo. Claro que tuvimos que tener una conversación, nos reunimos en un hotel acá en Montevideo, tuvimos una conversación como de 10 horas, en la que él me preguntaba a mí qué era lo que yo entendía por estilo. Le conté, me fui, a la mañana siguiente nos volvimos a reunir, y con la información que yo le había dado sobre lo que era estilo, él me dijo: a mí me gusta que mi equipo juegue dentro de lo que usted me contó, así. ¿Usted puede hacer que nuestro equipo juegue así? Sí, claro que puedo. Y me contrató. Y nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque salimos campeones, ganamos el tercer título de una racha que era la primera vez que ganaba un equipo en Perú, 3 títulos consecutivos.
Tienen un historial de Copa importante a nivel Sí, de sí, puntos. y en la Copa Libertadores hicimos esa Copa que no fuimos campeones porque en la semifinal con Racing de Avellaneda, mi futbolista, nunca he tenido ese problema de que alguien falte el respeto. Pero en Europa es muy natural, los futbolistas, los dirigentes, el periodismo, el público. Vos jugás la Champions League, ¿no? Yo he tenido la suerte de dirigir la Champions y de dirigir la eliminatoria para jugar la Copa Europea de las Naciones. Un respeto del público. No sé, acá vos jugás una Copa Libertadores, llega el ómnibus del visitante y lo menos que te comes es una puteadita, lo menos. Sí, sí. Y una piedrita y un señal que te hacemos 4. Y en Europa vos llegás a cualquier ciudad donde vos juegues y la gente cuando ve venir el ómnibus del visitante te abre camino, te saluda con la banderita de su club o con la que lleva o con la bufanda que llevan de su club, pero te aplauden, te dan la bienvenida. Es otra cosa, es un respeto que hay. Y el periodismo, ¿no? El periodismo que quiere conocer tu opinión, pero la quiere conocer de verdad. No para salir corriendo a hacer la nota y irse a su casa. No, la quiere conocer de verdad, se interesan por uno. A mí me resultó muy gratificante. Los 2 periodos para mí más importantes que he tenido en Europa han sido Panathinaikos, a pesar de que tuve 4 años en Grecia. Lo de Panathinaikos fue muy especial porque jugar la Champions 2 años seguidos, jugar copas europeas con ellos, me significó una gran experiencia, ¿no? Cruzarme con grandes entrenadores. Entonces, y esto de ahora, ¿no? Esto de este año, de esos pocos partidos que dirigí también, en un clima maravilloso, con futbolistas de muy buen nivel. La verdad que son experiencias muy ricas, Rubén, muy ricas. Hay momentos cuando uno trabaja afuera y los que estamos vinculados al fútbol y conocemos gente que trabaja en Europa que me dice que hay que tener el poder de traslación de ver un futbolista en una cancha uruguaya, imaginárselo jugando en Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, los partidos que se juegan en el estadio, los pisos, que para nosotros es muy bueno en relación a los pisos que vivimos cuando éramos jóvenes. Pero ¿Y vos te referís a verlo en el Uruguay jugando, cuando uno transportarlo a Europa y decir, ¿esto que hace acá lo puede hacer allá? Exactamente. Sí, porque es cierto lo que decís. Es cierto que decís, porque, a ver, hay algunos aspectos del juego que en Europa son más fáciles que acá. A lo mejor tenés el segundo antes de recibir más claro que acá. Porque acá, antes de recibir, tenés que preocupar de que te llegue, porque no sea cosa que pegó en una montañita tiempo y forma. Y se me fue. Allá cuando el compañero te miró, tranquilo que te viene. Porque te aplauden, te dan la bienvenida, es otra cosa, es un respeto que hay. Y el periodismo, ¿no? El periodismo que quiere conocer tu opinión, pero la quiere conocer de verdad. No para salir corriendo a hacer la nota y irse a su casa. No, la quiere conocer de verdad, se interesan por uno. A mí me resultó muy gratificante. Los 2 periodos para mí más importantes que he tenido en Europa han sido Panathinaikos, a pesar de que tuve 4 años en Grecia. Lo de Panathinaikos fue muy especial porque jugar la Champions 2 años seguidos, jugar copas europeas con ellos, me significó una gran experiencia, ¿no? Cruzarme con grandes entrenadores. Entonces, y esto de ahora, ¿no? Esto de este año, de esos pocos partidos que dirigí también, en un clima maravilloso, con futbolistas de muy buen nivel. La verdad que son experiencias muy ricas, Rubén, muy ricas. Hay momentos cuando uno trabaja afuera y los que estamos vinculados al fútbol y conocemos gente que trabaja en Europa que me dice que hay que tener el poder de traslación de ver un futbolista en una cancha uruguaya, imaginárselo jugando en Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, los partidos que se juegan en el estadio, los pisos, que para nosotros es muy bueno en relación a los pisos que vivimos cuando éramos jóvenes. Pero ¿Y vos te referís a verlo en el Uruguay jugando, cuando uno transportarlo a Europa y decir, ¿esto que hace acá lo puede hacer allá? Exactamente. Sí, porque es cierto lo que decís. Es cierto que decís, porque, a ver, hay algunos aspectos del juego
que en Europa son más fáciles que acá. A lo mejor tenés el segundo antes de recibir más claro que acá. Porque acá, antes de recibir, tenés que preocupar de que te llegue, porque no sea cosa que pegó en una montañita tiempo y forma. Y se me fue. Allá cuando el compañero te miró, tranquilo que te viene. Lo que tendrás que decidir es si paro con izquierda y juego con derecha, si paro con derecha y juego con izquierda, o si driblo, o si arranco, o si hago. Tenés que tomar decisiones ya de cosas que acá te tenés que preocupar después de resolver cómo te llega la pelota. Pero hay algunos aspectos que son contra también. Y es que la velocidad del que te enfrenta es diferente. Tu velocidad de acá ya no te sirve allá. Tu salto acá ya no te sirve allá. Porque a lo mejor te enfrentas a tipos que saltan igual o más que vos. Y además porque los rivales también son a lo mejor un poco más fuertes que lo que normalmente enfrentas acá. Entonces está bien lo que vos decís vos, hay que trasladar esto, cómo funcionaría allá. Es probable, se da mucho con el fútbol mexicano, mirá, se da mucho. Al fútbol mexicano fue el único equipo de todos los contratos que he hecho en el que el presidente condicionó mi contratación a que yo fuera fiel al estilo. Claro que tuvimos que tener una conversación, nos reunimos en un hotel acá en Montevideo, tuvimos una conversación como de 10 horas, en la que él me preguntaba a mí qué era lo que yo entendía por estilo. Le conté, me fui, a la mañana siguiente nos volvimos a reunir, y con la información que yo le había dado sobre lo que era estilo, él me dijo: a mí me gusta que mi equipo juegue dentro de lo que usted me contó, así, 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 así. ¿Usted puede hacer que nuestro equipo juegue así, así, así? Sí, claro que puedo. Y me contrató. Y nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque salimos campeones, ganamos el tercer título de una racha que era la primera vez que ganaba un equipo en Perú, 3 títulos consecutivos. Tienen un historial de Copa importante a nivel Sí, de puntos. y en la Copa Libertadores hicimos esa Copa que no fuimos campeones porque en la semifinal con Racing de Avellaneda, los jugadores de Racing enloquecidos porque los eliminábamos, armaron situaciones, nos echaron 2 jugadores y esos 2 jugadores eran vitales para el primer partido local en la final. No ganamos el primer partido, lo empatamos en nuestra cancha y después perdimos 1-0 en Brasil. Así que me parece que por un tema de que no pudimos sustituir bien las ausencias de esas expulsiones. ¿Qué fueron? Fueron Rivera y Amoaco. Amoaco era un jugador de nacionalidad ganesa, creo, que jugaba banda izquierda, y Rivera era un muy veloz jugador peruano que jugaba banda derecha. Hermano de Guerrero, distinto apellido pero de la misma madre. Como Guglielmo y Cavani. Sí, hermano de Guerrero. Velocidad pura, o sea, la mamá evidentemente unos genes de primera, ¿no? Porque a los dos hijos fueron futbolistas muy veloces, Guerrero es veloz y Rivera era un rayo. Perdí esos 2 jugadores que eran los que me abrían la cancha para los partidos locales, porque yo jugaba con Juninho pegado al centro delantero, ¿te acordás de Juninho chiquito? Sí. Juninho jugaba más adentro y la banda la hacíamos o con Soto o con Rivera. La banda izquierda la hacíamos con Solano y Amoaco. Solano hizo un montón de goles, ¿no? Sí, en esa Copa hizo un montón de goles. Sí. Fue lo que le valió la ida a Boca y después a Inglaterra, ¿no? Hoy es auxiliar de Gareca en la selección peruana. Bueno, seguimos esta hermosa charla que se está yendo muy rápido.